Este texto, hermanos, el capítulo 21, nos presenta las características y conducta que aquellos que habían sido llamados al sacerdocio debían tener. Aquí Dios establece algunos lineamientos en cuanto al sacerdocio. Y hermanos, la pregunta que hemos hecho vez tras vez en nuestras meditaciones de Génesis, Éxodo, ahora Levítico, Eclesiastés en su tiempo, la pregunta es, ¿y qué tiene que ver el cristiano en el nuevo pacto con estas leyes sacerdotales? Hemos preguntado eso prácticamente en cada meditación del Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver conmigo? Porque hoy en día hay escuelas de interpretación que dicen, yo solamente voy a tomar del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento no puedo aprender nada, pero creo que algo nos ha quedado claro en estas meditaciones. El Antiguo Testamento es para nosotros. ¿Por qué? Porque este anuncia a Cristo y porque este anuncia a los cristianos y les indica cómo deben estos vivir. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la meditación? ¿Cuál es la enseñanza que los cristianos en el nuevo pacto tienen del sacerdocio? Y hermanos, la respuesta del día de hoy afecta al capítulo 21 y afecta al capítulo 22, porque el capítulo 22 es la continuación del capítulo 21. Así que, ¿cómo es que nosotros podemos tomar beneficios de este capítulo en cuanto a los lineamientos del sacerdocio si ya no tenemos más sacerdotes? Si ya no buscamos la descendencia de Aarón por medio de la cual viene el sacerdocio. Si eso ya no está vigente, ¿cuál es el propósito? Bueno, dos cosas, hermanos. En primer lugar, conocer y meditar en los lineamientos y requisitos del sacerdocio nos hace comprender mejor la obra de Jesucristo. Hermanos, hay una frase que más o menos va así. Dice, el Nuevo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el significado del Antiguo Testamento se entiende mejor a la luz del Nuevo Testamento. Cuando no sé qué significan, por ejemplo, las profecías de Isaías, de Ezequiel y demás, el Nuevo Testamento es la llave en un sentido para interpretarlo. Pero hermanos, en un sentido es también al revés. Yo no podría comprender el Nuevo Testamento si no es, o no podríamos comprenderlo de la mejor manera. Ese es mi punto. Creo que sí podemos comprenderlo de forma sencilla, pero no podríamos comprender la profundidad del Nuevo Testamento si ignoramos, hermanos, el Antiguo Testamento. No podríamos comprender lo profundo del Nuevo Pacto si no comprendemos en qué consistió el Antiguo Pacto. Así que meditar en las leyes del sacerdocio nos hará comprender mejor la obra de Jesucristo. Pues hermanos, en un sentido es verdad que ya no tenemos más sacerdotes, pero en un sentido la frase va más allá. Porque aunque no tenemos sacerdotes, sí tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre para interceder por nosotros. Así que comprender los lineamientos de estas leyes del sacerdocio nos hará comprender y valorar más el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y así veremos cumplida la palabra de Lucas 24 cuando dice a los caminantes a Emaús, les dice, las escrituras hablan de mí, ya hablaron de mí. Y hermanos, Levítico 21 y 22 no es la excepción. Pero además, no solo podremos, hermanos, contemplar la gloria de Cristo, sino además veremos algunos principios de santidad que nos aplican a nosotros. Y tú preguntarás, ¿y por qué las leyes del sacerdocio del Antiguo Pacto pueden tener principios para mí, cristiano del Nuevo Pacto, que no soy sacerdote?
Y el problema está en la pregunta. ¿Quién dice que no eres sacerdote? Es verdad, no eres un sacerdote del antiguo pacto, pero el apóstol Pedro dice que la iglesia es real sacerdocio. Real sacerdocio. La iglesia de Cristo ofrece sacrificios espirituales a su Dios, de manera, hermanos, que podemos tomar principios de estas leyes y aplicarnos a nuestros días. Y hay 4 principios que al menos podemos tomar de Levítico 21. 4 principios. En primer lugar, el sacerdote debe estar apartado de los demás. Las leyes que se dan al sacerdocio respecto a la forma en la que puede lamentarse y en la que no puede lamentarse son evidencias que el sacerdote tiene un llamado especial. Hermanos, el pueblo podía lamentarse por sus seres queridos que habían fallecido, pero el sacerdocio, como leímos hace un momento, el sacerdocio, la descendencia de Aarón no lo podía hacer como todos. Había ciertas restricciones. Solo un núcleo muy cercano era al cual podía atender el sacerdote. De ahí en fuera, tenía la obligación de no ir a dolerse por el que ha fallecido, por el que muere. Hermanos, no podía hacerse ciertos cortes en el cabello, en la barba, cierto tipo de lamentaciones, porque él debía estar apartado de cualquier manifestación pagana, de cualquier práctica pagana. Él debía ser celoso de separarse. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Pues nos enseña, en primer lugar, que todo cristiano, hermanos, está llamado a separarse del mundo. Muchos piensan que la santidad, si tú eres real sacerdocio, si estás en Cristo y eres real sacerdocio, la santidad no es una opción para tu vida. Muchos piensan que la santidad es solo para una élite de cristianos, pero según el texto, el sacerdocio debe apartarse de las cosas que en este mundo se consideran paganas y manifestar una santidad y una separación notable. Oh, hermanos, hemos de tener cuidado con esas prácticas como lo hace el mundo, porque según Levítico 21, los sacerdotes no pueden hacer todo lo que está en el mundo. Es verdad, el sacerdocio de Cristo debe trabajar, tiene vocaciones, debe salir a las calles a trabajar, pero debe hacerlo de una forma santa. Es verdad, no se debe apartar de sus cuidados de su hogar, debe atender su hogar, pero debe hacerlo de una forma santa. Es impresionante, pero y al mismo tiempo abominable ver fotos que en los Estados Unidos, en estos días de paganismo manifiesto, como Halloween, cristianos vestían a sus hijos de los mismos seres demoníacos que el mundo en general. Hermanos, ¿cómo podemos mantener esa práctica a la luz de Levítico 21? Es inaceptable. Dice que no podían hacer las mismas prácticas paganas que hacían los de afuera. Santos seréis. Santos seréis. Y aunque esto aplicaba en el antiguo pacto solo al sacerdocio de Aarón, en el nuevo aplica a todos. Ahora, hermanos, yo creo que este texto aplica a los líderes, a los diáconos y pastores de las iglesias de una forma mayor. De hecho, titulé este sermón, esta meditación, el capítulo que el pastor moderno no quiere leer. Hermanos, dice que el sacerdocio, los hijos de Aarón, no podían llorar por ciertas personas y lo debían hacer de cierta forma y demás.
Pero dice que el sumo sacerdote, debido a que en su cabeza se había derramado el aceite de la unción, todavía era más restringida su responsabilidad. Ni siquiera a su padre y a su madre podían acercarse en ese tiempo. Era un oficio muy santo. Y estoy convencido, cuando hoy en día los pastores que andan allí intentando ser lo más cool posible, intentando es que antes se exageraba la distinción entre pastores y congregantes, entonces ahora voy a exagerar que no hay ninguna diferencia y si ellos ven esas series de televisión paganas, yo también, para que vean que no soy aburrido, no soy un pastor aburrido. Ellos juegan esos videojuegos, yo también voy a hacerlo con ellos. Ellos visten de esta forma, yo también voy a hacerlo, para que vean que yo soy buena onda y no vean que estoy muy apartado y que me vayan a ver como un ermitaño. Según aquí, aquel que tenía la labor de ofrecer el sacrificio más cercano a Dios era el que más exagerado, por decirlo de una forma, debía ser en su vida de santidad. Oh, hermanos, el pastor moderno no quiere leer esto hoy en día. Quieren ser todos cool. Quieren hacer las cosas del mundo. Quieren pensar como el mundo. Quieren vestir como el mundo. Quieren escuchar como el mundo. No me vayan a decir santurrón y anticuado. Oh, pero el sumo sacerdote tenía la labor de ofrecer sacrificios. Dice, tú no puedes ni siquiera llorar por tus padres, porque tú eres el que entras una vez al año detrás del velo para ofrecer sacrificios al Señor. Hermanos, ¿cómo están en su apartar del mundo? ¿Cómo están en ese separarse de las cosas del mundo? Y yo sé que la mayoría que está aquí me está entendiendo qué estoy diciendo. No estoy ni promoviendo menonismo, ni amismo, ni ningún tipo de sectarismo como esos. Saben que no me estoy refiriendo a que dejen sus trabajos, dejen de atender a su esposo. No, estoy diciendo, ¿practicas las mismas cosas del mundo a pesar de que tienen evidencias claras de mundanalidad y paganismo? Hermano, que tienes más años en el cristianismo, las cosas que antes te causaban repugnancia, ahora las aceptas. Las cosas que antes decidías separarte para no contaminar ni un poquito tu corazón, ahora estás dispuesto a cederlas. No vayan a pensar que eres muy separado del mundo. Oh, hermanos, esto es una bella imagen de nuestro Señor Jesucristo, pues dice el libro de Hebreos que Él era apartado de los pecadores. Qué precioso ejemplo. Uno que podía comer con los pecadores, pero seguir siendo apartado de ellos. Uno que podía estar cerca de los pecadores, pero al mismo tiempo seguir manteniendo sus convicciones. Por eso dice J.C. Ryle en uno de sus comentarios de los evangelios en Lucas, él dice, hermanos, no nos alejemos de los que están fuera de nosotros. Si te invitan a una comida y no va a haber nada que sea obviamente o necesariamente te involucre en el pecado, pues ve a esa comida, invítalos a tu casa, pero después contesta. Pero si vas a ir y vas a participar de sus cosas sin hablarles el evangelio ni una vez, mejor quédate en tu casa. Hermanos, debemos acercarnos, pero debemos ser llenos de valor para acercarnos en la santidad que el Señor nos ha llamado. Nuestro Señor, santo, apartado de los pecadores. En segundo lugar, el sacerdote debía ser ejemplo de entrega. Ejemplo de entrega. Levítico 21:12 dice, Levítico 21:12, no saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Dice que si alguien moría, su hijo, si moría, escuchen esto, porque esto debe seguir
enseñando nuestras mentes y nuestros corazones. Si su hijo moría del sacerdote y él se encontraba haciendo sus servicios especiales, sus servicios de sumo sacerdote, y moría su hijo y se enteraba, ¿qué debía hacer? Se debía quedar. No podía contaminarse en la sepultura de su hijo. Tenía una labor muy especial. Tenía un llamado muy particular. No se podía desconcentrar cuando estaba ofreciendo sacrificios a su Dios. Oh, qué ejemplo de entrega y servicio. Hermanos, ¿pueden imaginar eso por un momento? Está haciendo sus labores el sumo sacerdote, se entrega que uno de sus hijos ha muerto y tiene que seguir avanzando. No puede irse, no puede desgarrarse, no puede lamentar, lo tiene prohibido. Está apartado para un llamamiento santo. Oh, hermanos. Los pastores y los padres de familia tienen una prioridad en sus vidas, son las familias, pero nunca debe esta prioridad en nuestras vidas tumbar nuestra prioridad y nuestra consagración a Dios. ¿Cómo están tus prioridades en tu vida, amado hermano? ¿Cómo están tus prioridades hoy en día? Muchos viven la vida cristiana así. Mi trabajo, mi escuela, mis estudios, mi familia, mis descansos, mis tiempos de relajamiento y todo lo demás que sobra es para Dios. Aquí era al revés. Dios, su familia y sus labores. ¿Cómo estás hoy en día en cuanto a tus prioridades delante de Dios? Hermanos, ¿no fue un ejemplo Jesucristo de ese enfoque en su ministerio? Fue uno que le preguntan desde pequeño, ¿qué haces en el templo? Deberías estar con nosotros. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando tu familia te puede estorbar, tienes que seguir en los negocios de tu Padre. Oh, hermanos, esto lo necesitamos meditar mucho. Miren, no está diciendo que debes descuidar tu familia y dedicarte a la iglesia. No está diciendo eso. Las dos cosas van juntas. Pero está poniendo el nivel de consagración. Y México, nuestro país, es demasiado idólatra de la familia y debe escuchar esto. Esto lo debe escuchar nuestro cristianismo en México. El mexicano es naturalmente idólatra de la familia. Si es cumpleaños del padre, no se puede faltar. No al día del Señor, sino al cumpleaños. Si es día de las madres, ¿cómo? Va a haber mole. Se va a enojar si no voy. Día de los padres, no, casi no pasa entre nosotros, pero por si pasa. Día de los padres, oh hermanos, vean esto, no podía salir si su hijo estaba muriendo. O sea, había muerto, debía seguir. Oh, hermanos, con un día de las madres, un día de los padres, el abuelito, la sobrina. Hermanos, esto debe exhortar nuestra forma en la que vemos nuestras prioridades para con Dios. En tercer lugar, el sacerdote debía ser ejemplo en santidad. Habla de pureza. Los sacerdotes no podían tomar cualquier mujer por esposa. Debían ser muy cuidadosos. Pero el sumo sacerdote debía exagerar esas demandas y debía casarse solo con una mujer virgen. Es la única que él podía tomar.
Y creo que tiene que ver, hermanos, por cuestiones de que si el primer hijo era varón, debían asegurarse que fuese del sacerdote porque él entraría al sacerdocio. ¿Sí? Él entraría, su hijo entraría al sacerdocio porque así es como se pasaba el sacerdocio en el antiguo pacto, a través de sucesión. Entonces creo que esas son las cuestiones que tienen que ver. Esto nos habla, hermanos, que los pastores deben ser sumamente cuidadosos en las cuestiones de santidad. Este capítulo nos revela que ellos deben ir adelante y deben ser ejemplo. No obstante, el pueblo y los demás sacerdotes deben seguir tras él. Deben seguir tras él. Hermanos, ¿no nos dice la Escritura que justamente así fue nuestro Señor Jesucristo, santo y sin mancha? Oh, hermanos, cuando se trata de la santidad, nunca hay algo que pueda llamarse exageración con tal de guardarnos delante de Dios. Pero en última instancia, el sacerdote debía ser íntegro. El sacerdote debía ser íntegro. Se habla de que si tiene diversas discapacidades, no puede entrar al sumo sacerdocio. ¿Sí? Sí podías ofrecer los panes todavía, podía estar con el pueblo, ofrecer sacrificios con los sacerdotes, ofrecer el pan y demás, pero no podía ser sumo sacerdote, no podía ser. Y hermanos, es que yo creo que la imagen externa de alguna discapacidad externa era un símbolo de algo espiritual. O sea, no estoy diciendo que el que estaba con alguna discapacidad externa estaba mal espiritualmente. Lo que estoy diciendo es que tener una discapacidad externa en el antiguo pacto era un símbolo de alguna falta en la cuestión espiritual. Déjenme explicarlo. ¿Por qué el cordero que iba a ser muerto debía ser perfecto? Porque la perfección del cordero era un símbolo de la perfección espiritual de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el sacerdote no debe tener ningún defecto externo? Porque el defecto externo era un símbolo de un defecto espiritual y el sacerdote de sacerdotes no lo tendría. Entonces, a fin de que el pueblo tuviese una imagen, una sombra de lo que sería Cristo perfecto, el sumo sacerdote no podía tener ningún defecto. Y hermanos, yo creo que esto habla de que los líderes y pastores de la iglesia, los diáconos y pastores en la iglesia, y los padres de familia deberían seguir en esto. Aunque son pecadores y siguen fallando y siguen cometiendo errores y siguen pidiendo a Dios perdón por sus pecados y demás, no deben tener una evidencia, algo muy visible de algún defecto en su carácter o en su vida. Aunque ellos siguen fallando, siguen siendo exhortables, todavía deben ser amonestados por los demás, todavía siguen cometiendo fallas, no deben tener evidencias visibles de alguna deformidad de carácter. Yo creo que los pastores y los líderes de la iglesia deben ser ejemplo en las cuestiones de gritería, en las cuestiones de ira. No puede ser un pastor y un líder que sean esos que explota a cada rato en ira. No puede tener un defecto evidente externo. No, hermanos, hablo algo externo, chocante, evidente, como lo era una deformidad. No estoy diciendo que estos son perfectos y que no fallan o no cometen error. Pero hermanos, yo creo que esto aplica directamente a los pastores y diáconos, pero los pastores y diáconos se supone deben ser ejemplo para los miembros, para los cristianos en general, y creo que eso aplica en última instancia a todo cristiano. Muchas veces se lee Timoteo, no avaro, no dado a mucho vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Y dice, pero eso es de los pastores. Sí, pero deben imitar a los pastores.
Sí, pero se debe buscar imitar. No es, yo sí puedo esto, yo sí puedo eso, porque eso es solo para los pastores. Hermanos, si se dan cuenta, las características del pastorado es lo que todo cristiano debería manifestar, aunque la responsabilidad en el pastorado es que ellos deben ser ejemplo de ello. Hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Oren por sus pastores y diáconos de la iglesia para que puedan mantenerse santos e íntegros delante de Dios. En segundo lugar, oremos como iglesia por el sacerdocio. La iglesia es el sacerdocio. Que esta iglesia pueda tener esas marcas y características de un sacerdocio santo, entregado, un sacerdocio devoto a su Dios. Y en última instancia, esto nos prepara para adorar a Cristo, nuestro sumo sacerdote, que fue perfecto en todo, sin manchas, sin arrugas, sin ningún error en su carácter, perfecto en todo, que por nosotros hizo expiación para que tuviésemos entrada, y ahora está sentado a la diestra de Dios como sumo, como perfecto sacerdote. Ya no hay necesidad de otros, hermanos. Amén.